exactamente, creo que son 4 exposiciones, una de Kosciuszko, una de Watchmen en concreto, con el trabajo de Dick Gibbons. Y nos metemos de golpe con Dick Gibbons y su Watchmen. Son reproducciones de alta calidad cedidas por DW, en que prácticamente no se distingue el original. Es más, en esta página que estamos viendo incluso se veían las pequeñas manchas del paso del tiempo escaneadas. Número muy especial, el primero, es el que Rorschach llega a buscar al comediante, la muerte en principio de una persona que no conoce, y descubre que es uno de sus congéneres, de sus apañeros de toda la vida. Decir que, por ejemplo, este pequeño cartel promocional, las figuras están un poco diferentes a lo que aparece finalmente en el cómic, porque era un cartel inicial. Y si ya nos metemos con esta parte, pues os tendría que explicar que esto pertenece a la edición francesa. La edición francesa no se hizo como la edición normal, en una edición en formato álbum mucho más grande, y en la que se recopilaban 2 números. O sea, no se hacían los 12 números que tiene Watchmen, sino que en verdad eran 6 y se hacían por parejas, por lo cual podéis ver al comediante que ocupa 2 números, Rorschach ocupa otros 2 números, Doctor Manhattan ocupa otros 2 números, o sea, cada personaje es el que resuelve un poco el arco en la edición francesa. Y especialmente Dick Gibbons hizo en exclusiva estas portadas para esta obra. En ese momento era casi lo exclusivo que había de Watchmen, por explicarlo de alguna forma. También he de decir que lo de los 2 personajes, aunque parezca mentira, volviendo a la simetría, sí que tiene que ver mucho con la obra, porque precisamente los dos números y los arcos funcionan así. O sea, el número 1 y 2 pues se habla mucho del comediante, en el 5 y 6 se habla de Rorschach, con lo cual las portadas sí que tenían completamente sentido. Pues decir que también en la Expo tenemos una representación más o menos bastante equitativa de todo lo que es la obra. Es decir, sobre todo pues ahora estamos viendo, por ejemplo, los números en los que Laurie está en Marte con el Doctor Manhattan. Preciosa perspectiva, precioso trabajo hecho a este tamaño, espectacular el trabajo de Dick Gibbons. Y pues tenemos un poquito del número 7, del número 8, un poquito del número 6, 2 o 3 páginas, tampoco más, no podemos representar nada más, pero bueno, en general es una forma bastante completita de verlo. Mira, el número 11, donde matan a Rorschach, lo tenemos aquí, precioso también. Ya estoy contando el final, si habéis visto Watchmen, por favor, spoilers no. Bueno, creo que me he pasado un poco, porque spoilers no, os voy a enseñar la última página de Watchmen. Por favor, no la miréis si no habéis visto la película, y menos aún si no habéis visto el cómic. Preciosa, unos negros, las reproducciones son perfectas y estupendas. Esta página es donde descubre que es el comediante. Y estaba pensando yo que esto en el original tuvo que valer una pasta. Exposición de Kosciuszko, como ya sabéis, uno de los grandes ilustradores americanos. Prácticamente ha hecho de todo. O sea, ha trabajado en heavy metal, ha hecho ilustraciones de prácticamente todas las editoriales importantes, Marvel, DC, Family. No se puede decir, mejor es que lo veáis, porque o sea, es una pasada. Es muy complicado. Clásico de John Romita, otra vez Spider-Man. Y para ponernos un ejemplo, tanta importancia tenía este tipo de cosas en los cómics que depende de la colección que fuese. Esta, por ejemplo, se cambiaba el dibujo. En este caso era Amazing Spider-Man y esta era Peter Parker es Spider-Man, otra colección de Spider-Man. Como era Peter Parker es Spider-Man, aparecía Spider-Man quitándose la máscara. Son reproducciones, no son originales. Siempre gusta ver, pero vamos, esto no se podría mantener tal como están aquí montados, no se podría mantener
una reproducción para una afluencia de público como está hecha, sin ningún tipo de control. Es que hacerlo, el ejemplar de el original vale muchísimo dinero. La segunda parte de la exposición está dedicada a representaciones de portadas de personajes iconográficos, tanto sobre todo del universo Marvel. Entonces hay portadas muy clásicas. Y un ruido horrible ahora. Sí, esto es por arriba, supongo. ¿Veis? Esto en teoría es la primera aparición de Lobezno, es una representación de la primera aparición de Lobezno. Este es un momento iconográfico que hizo en su momento, empezó John Romita en los años 60, finales de los 60, principios de los 70. John Romita hacía unos pequeños dibujitos, sobre todo en Spider-Man, que era el que se encargaba de hacerlo. Marvel lo hizo con muchos más personajes y con otros autores, pero hacía pequeños esbozos de personajes representando a la colección en el número en el que iba. Esta representa, pues, obviamente al Spider-Man negro, que, vuelvo a decir, John Romita con su traje clásico rojo y azul lo hizo en los años 70, y Susco lo ha hecho ahora pues como un cuadro, una representación igual que prácticamente todo. Powerman, ¿os gusta la serie? Obviamente pues Jack Kirby, el original. Para ese tipo de... no es exactamente igual que os decimos que hay representaciones de esos pequeños números en que decía el precio y el número al que correspondía al ejemplar. Había una pequeña ilustración del personaje. Hay otros en los que no. Los que ves que son momentos dados de alguna viñeta dibujada por varios autores, en las que coge un personaje y él lo hace en ilustración luego posteriormente. Y este año de Gabriel de Hualta tenemos pues una representación también del trabajo que hizo en la visión. Presentación, y ahora echamos un vistazo a las páginas. Ganador de un premio Eisner. Aquí hay una parte de Magneto. Puedes ver ahí, ¿verdad? Las ilustraciones. Si veis esta página, seguramente que os recuerda alguna película muy famosa que ha salido. Lo último que está haciendo, que es su Cupid Avenger. Precioso, sigue con el estilo tal vez un poquito más realista, no tan iconográfico como antes, como podéis ver. Pero bueno, es un hombre brillante, o sea, este hombre vislumbra lo que es una composición de página excelente, trabajar muy bien los frentes de grises.
Lo que es también la composición de la viñeta, o sea, está todo muy bien sopesado, las masas, o sea, precioso, o sea, es un deleite para verlo. Preciosa esta viñeta del Doctor Strange. Hay que tener muchos huevos para hacerlo así. Preciosa. Viñeta, bueno, splash page. A Baker Street. Caballo 109A. Es que lo conozco. Y se hace en España, por cierto.